empezamos con esa música suave, como tratando de desestresarnos y de conectarnos con algo de paz, porque hoy, mi querido doctor Camilo Albornoz y yo vamos a hablar de algo que es muy preocupante. Cuando yo propuse el tema es porque más de 2,5 millones de personas en España consumen psicofármacos a diario, y la venta de antidepresivos y ansiolíticos en el 2021 creció un 6 y un 4% respectivamente. Bienvenido, Camilo. Hola, Irene. Pues mira, como la base de toda esta historia es la depresión y la ansiedad, ¿sí? Y la depresión básicamente es una situación de tristeza. Pues la música que oíste hace un momento es una pieza de Chopin que se llama La Tristesse. La Tristesse, ¿sí? Pero a mí me pareció así como Sí. conéctate con tu paz, mi amor, Sí. porque si no te vas a volver loquita. La Tristesse. Pero es que cuando tú propusiste el tema, ¿sí? Pues mira, el tema tiene una resolución súper fácil, que es lo que tú has dicho. ¿Sí? España es el primer país del mundo en consumo de ansiolíticos. Es el cuarto país del mundo en el consumo de antidepresivos, ¿sí? Y en España ha ido creciendo paulatinamente año a año, Sí, entre señor. un 3 y un 6% anual el consumo de estos medicamentos. Ahora, tú llegas y dices, vale, hay 2,1 millones de pacientes que consumen a diario la medicación, ¿sí? Pero ahí no cuentas los que los consumen irregularmente la medicación. ¿Cómo Que eso, irregular? es decir, hoy me tomo uno, mañana no me tomo ninguno, mañana me tomo 3, hoy estoy muy ansioso, entonces me tomo un montón, como mucha gente, ¿no? Estoy triste y entonces como estoy triste voy y me tomo un antidepresivo, ¿sí? Que se la toman de manera regular, ¿no? Y son un montón más. Es decir, eso puede llegar incluso a afectar hasta un 30% de la población en España, ¿sí? Y si estamos hablando de eso, estamos hablando de una situación en que los laboratorios farmacéuticos, entre unas cosas y otras, Ajá. pueden llegar a vender más de 1.000 millones de cajas al año, solo en España. Y es un negocio que está moviendo una cantidad tan brutal de dinero que es casi que inimaginable, ¿sí? Pero tú llegas y dices que, como el cuento decía, que ya hasta aquí llegó el programa, ¿sí? Porque, es decir, el darse esas cifras no bárbaro. nos dice nada, no nos dice nada. No, Pero yo te digo una cosa, esto no es nuevo, No, esto no es nuevo. no. Mira, hace 20 años cuando llegué yo a Puerto Llano, el primer día de consulta que yo pasé aquí en Puerto Llano fue para mí traumático, pero muy traumático. ¿Por qué? Porque veía cosas que no estaba acostumbrado a ver, ¿sí? Entre ellas, cuando me llegó el primer paciente a que le renovara recetas, en el cual había 3 antidepresivos, 2 ansiolíticos y un medicamento para dormir, lo primero fue, le dije yo, pero ¿usted cómo hace para estar despierto? ¿Cómo le coordina la cabeza? Eso para mí era absolutamente impensable. Yo venía de un sitio donde dar un barbitúrico, ¿sí? Era una cuestión de ya in extremis, porque Sí, no había más, sí. no había, pues, no, o sea, darle un antidepresivo a un paciente como se hace aquí, porque Tengo un tienes un poquito de duelo, tristeza. tienes un duelo. ¿Cómo vas a vivir el duelo? No puedes vivir el duelo. ¿Por qué vas a estar triste y doloroso por la pérdida de A, B o C persona en lugar de dejar que el duelo se dice? No, hay que llenarlo de medicamentos para que sobrevenga Porque el duelo. el problema ¿sí? está en la medicalización de la cotidianidad de la vida, Exactamente. de los problemas que tenemos eso. todos los días. Entonces, por eso te digo yo, hasta en ese punto, pues uno dice, bueno, pues vale, el programa ha llegado, hasta ahí llegó. Pero es que ese no es el punto. No. La pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿por qué pasa esto? ¿Sí? Entonces, hay muchas formas, muchas razones. Una de ellas es la que tú dices, la medicalización de lo cotidiano, ¿sí? Es decir, no puedes tener ninguna enfermedad, ningún estado de tristeza, ningún estado de deterioro, no puedes ser infeliz, no puedes tener agobios. Emociones negativas no puedes tener. Eso está prohibido. Pero si yo me echo 20 años atrás, pues 20 años atrás no pasaban las circunstancias que tenemos actualmente. Entonces es cuando tienes que preguntarte desde dónde viene toda esta historia
y la historia es bastante más complicada de lo que parece. Porque también te digo una cosa, Camilo, hace 20 años, 25 años, tú oías de trastornos, hablar de trastornos mentales, de trastornos de la personalidad, pero estaban los límites como más claros, ¿no? Y inclusive hasta era un cierto tema tabú, pero es que ahora hay una amplificación, ahora todo es un trastorno mental. Todo es un trastorno mental. Ahora todo es un trastorno mental o de personalidad, claro, que se soluciona con fármacos. Entonces es cuando tenemos que irnos a decir, bueno, si la base de toda esta historia es que estás deprimido, tienes ansiedad o ambas cosas, que es bastante habitual, pues entonces cuando tú tienes que decir que la depresión y la ansiedad son los trastornos mentales más frecuentes en el mundo. Son los trastornos más frecuentes en el mundo. Sí, lo puedo decir, sí. De tal forma que 1 de cada 4 personas en el mundo tiene o ha tenido un episodio alguna vez a lo largo de su vida, ¿sí? También hay que tener en cuenta de que el 50% de estos problemas mentales se generan antes de los 14 años. Es decir, se siembran antes de los 14 años y comienzan a recolectarse en la edad adulta. Pero hace 30 años también. Hace 30 años también. Pero entonces ahora estamos peor con la globalización y las redes y todo. Ahora estamos mucho peor, ¿sí? Y el 75% ya lo tienen a los menores, desde los menores de 18 años. Ahora, en esto siempre hay que, cuando hablemos de cualquier cosa de esto, siempre vamos a hablar de que hay una brecha por sexo negativa en contra de las mujeres. ¿Eso qué significa? Vale. Las mujeres sufren más este tipo de problemas. Tienen más depresión, tienen más ansiedad, tienen más trastornos obsesivos compulsivos, tienen más trastornos del sueño, tienen más trastornos del desarrollo de la personalidad, etcétera, 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 etcétera. Casi siempre entre 2 y 3 veces más que los hombres. ¿Por qué? Ahí eso puede ser ya un tema de un debate larguísimo, pero el por qué exactamente no se sabe. Puede ser genético, puede ser hormonal, puede ser cultural, puede ser social. Acuérdate que las mujeres históricamente han llevado palo por todos los lados, porque tienen que cuidar del hogar, ser responsables de los hijos, tienen que ser responsables del desarrollo de la casa. Siempre históricamente tienden a que los hombres las subordinen, las manden, las agredan, las violen, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces todo eso puede hacer que socioculturalmente produzca un fallo de personalidad, ¿sí? Y entonces ese fallo de personalidad se manifieste en que sea más frecuente. Pero esto es una elucubración, esto no tiene por qué ser real. Tendremos que hacerlo un análisis. Ahora, en cuanto a este tipo de enfermedades, la mayor parte de depresivos que hay en el mundo están entre Europa, Estados Unidos y Australia. Bueno, yo doy fe que en Venezuela con todo lo que está pasando pero no. Si estamos hablando de ansiedad, además de Europa y Estados Unidos, América del Sur está en el tercer lugar. Ahí va yo. Ahora, en América del Sur sí que se habla mucho de unos factores predisponentes que son básicamente viven cagados de miedo todo el puto día. Esa es la ansiedad, pero no depresión. Si no son los guerrilleros, es el ejército, si no la policía, si no los atracadores, los secuestradores, la incertidumbre económica, el golpe de Estado, si son de derechas o de izquierdas, si ahora nos va a gobernar uno de izquierdas, ¿qué tal que nos llegue otro Maduro a picharnos la... Usted lo ha descrito, no es depresión, es ansiedad. Es ansiedad. Ahora, sí que hay un vínculo muy frecuente y muy directo, sobre todo en generaciones más jóvenes, entre consumo de alcohol y de sustancias. ¿Sí? Es decir, si encima de que estás depre, te pegas una borracherita cada cuánto, y encima de que estás depre, te metes un varillito de cannabis, o si encima de que estás ansioso, decides que vas a calmar tu ansiedad con media de Johnny Walker, o cosas así por el estilo, pues ten la garantía de que la cosa va a ir peor, siempre va a ir peor, ¿sí? Y también va a hacer que estos sean pacientes en que por esta conjunción de elementos tengan un mayor riesgo de suicidio que otros. Partamos del principio que solo en España, y que tenemos muy malas estadísticas al respecto, se suicidan 11 personas al día. Ese es para mi próximo programa. Sí, 11 personas al día, que no es moco de pavo, ¿sí?
Entonces, ahora, sí que antiguamente se hacía una diferenciación entre el que está depresivo y el que está melancólico. Aunque hoy en día se tiende a hacer que las dos palabras son sinónimas, pero el melancólico era ese depresivo que parecía que no estaba tan triste ya, que iba como superando las cosas, que le iba poniendo cabeza, y patapul, ese era el que se tiraba por la ventana. ¿Mm? Entonces, ahora, tú llegas y dices, ¿y por qué tanto depresivo? ¿Por qué tanta ansiedad? Pues entonces tú dices, bueno, es por problemas del desarrollo mental de todo el mundo, ¿sí? Entonces hay las características individuales, la familia, la educación, los padres, el ejemplo que recibes, cómo has desarrollado tu forma de pensar, cómo has desarrollado tus emociones, la capacidad de interactuar con los demás, las habilidades sociales, pero también hay unos factores sociales, culturales, económicos, políticos. Tú, por ejemplo, tú piensas, ya que Rusia está tan de moda, ¿sí? Pues tú piensas que en Rusia el que no bebe vodka como un cosaco no es ruso. El que no es el machote no es ruso. El que no es homófobo no es ruso. El que no tiene la picha más grande no es ruso. El que no se enfrenta a derribar él solito una montaña, como si fuera Vasco de Bilbao, ¿no? Pues no es ruso. Entonces, el que no es así es una presión social y cultural enorme. Enorme. Tú imagínate que no calificas para todo eso, que eres una persona, digamos, pues normalita del resto del mundo, que no es Rusia. ¿Qué coño hace esa pobre persona ante esas circunstancias? O que se toma 2 tragos de vodka y ya quedó tronado. En lugar de que a la tercera botella es que le va dando. Pero eso es evadir. No, porque es decir, es lo que te digo, si tú llegas y con 2 tragos de alcohol quedas borracho, pues para los ojos del que se toma una botella y no se emborracha, pues eres un débil. Sí, claro, pero el que está tomando alcohol está evadiendo lo que le pasa, los sentimientos. No necesariamente, no. No, uno no se emborracha por evadir. Uno puede que alguna vez o algunas personas se emborrachen por evadir, pero la mayoría por ejemplo, mira, una cosa que es muy habitual en los adolescentes españoles. ¿Cuál es el objetivo de salir un viernes? Beber. ¿Por qué beben? Por deporte, por entretenimiento, por cultura, porque es guay. Pero no se están evadiendo de nada por emborracharse. Ellos van a emborracharse como un método de diversión. Y eso es grave. Es muy común. En América Latina ni te cuento. Más todavía, yo sé. En América Latina se bebe porque se bebe. Desde el mediodía. Desde cualquier hora del día. Y el que no beba, pues es un cagao. Sí. Y ya está, es que es así de simple, ¿sí? Ahora, que encima de todo quieres ahogar tus penas en el alcohol y todas esas historias, pues bueno, como dice el dicho, las hojaputas saben nadar, así que... ¿no? Pero bueno. Ahora, también hay otra serie de factores que pueden influir en esto, pero uno de los que más afecta es la vivencia del estrés, ¿sí? El estar sometidos a niveles de estrés continuos o permanentes influye mucho. Se habla mucho de la genética en las enfermedades, en este tipo de enfermedades mentales. Parece que sí hay un factor genético que influye porque se sabe que hay alteraciones bioquímicas que se pueden heredar y esas alteraciones bioquímicas pueden traducirse en un estado de depresión o una tendencia hacia la ansiedad. Curiosamente, lo que hablamos en algún otro momento, lo que comes influye, sí. La macrobiota y la microbiota influyen, ¿sí? Y cierto tipo de exposiciones ambientales o infecciosas también pueden influir en que tengas más. Eso es lo que se llama la teoría de la inflamación neurológica de baja intensidad, pero eso es un cuento bastante complicado y bastante enredado, pero que los neuropsicólogos lo utilizan muchísimo para establecer un puente entre que la depresión y la ansiedad es una enfermedad meramente bioquímica, como quieren expresar algunos, o una enfermedad meramente psicológica, como quieren expresar otros. No, yo creo que va ¿sí? de las dos cosas. Pero va de las cosas. Eso es lo que hacen los neuropsicólogos hoy en día, ¿sí? Ahora, también se está hablando mucho de tenemos una generación
débil. Débil, Estamos ¿cómo no? creando De cristal. una generación débil, Sí. con personalidades débiles, mal desarrolladas, con unos mecanismos de defensa emocionales ante la adversidad, la frustración, que son malos, que viven en la sensación de la inmediatez, y cuando esa inmediatez La no se puede cumplir, entonces viene la frustración, que han crecido en la generación de la recompensa instantánea, de tal manera de que todo esto se basa en que los padres de esta generación son padres que son sobreprotectores, son padres que en esa sobreprotección, por un lado, juegan a una dualidad incoherente. Les dan mucha libertad a sus hijos para hacer muchas cosas, pero los tienen súper cuidados en las otras. ¿Sí? De esa manera surge el niño que hace lo que le viene en sus dichositos huevitos, ¿eh? No le hace caso a nadie, no reconoce una autoridad, ¿sí? Pero tiene teléfono, tiene televisión, tiene la Nintendo, tiene la Wii, sí, sale de vacaciones, sí. Todo ese tipo de cosas. Y en cuanto le pones un parado, como dicen en Venezuela, se te enfrenta. Y ya está. ¿Ves? Ahora, todo esto viene a que los padres de la generación precedente son padres que vivieron en el periodo de carencia o de guerra. Y entonces es, para que ellos no vivan lo que yo viví, le doy todo aunque no me lo pida o no se lo merezca. ¿Sí? Entonces, son padres que, y eso por eso lo tengo aquí subrayado, dice, son padres que han pasado de enseñarles a creer en sí mismos a sus hijos para convertirse en padres helicópteros que tratan de sobreproteger a los hijos a toda costa. ¿Sí? Eso es una cosa importante, porque eso significa que el hijo se acostumbrará a que no tiene que enfrentarse a nada porque su padre se enfrentará por él. Por él, sí, pero ahí hay algo más grave, la frustración, porque cuando el helicóptero no esté para protegerlo, el padre helicóptero no puede resolver nada, claro, y se carga de frustración. Exactamente. Ahora, a eso añade lo que ahora llaman la soledad digital. Hombre. La mayoría de nuestras relaciones, ¿sí?, se hacen ahora a través de las redes sociales, con lo cual los jóvenes se ven expuestos a críticas, comparaciones, problemas sociales de interrelación que los hace más vulnerables en lugar de ser más fuertes. ¿Sí? Entonces ahí están los hitters, los jokers, yo no sé cuánto, todo eso. Sí. Una frase para despedirnos para el próximo. Estamos obsesionados con protegerlos en lugar de prepararlos para el futuro. No los dejamos caer, equivocarse o sentir temor por algo. El problema es que si de pequeños no corren el riesgo de caerse cuando escalan las barras del parque, seguirán teniendo miedo cuando en los 29 años emprendan algo. La sociedad ha vendido a los jóvenes que hay que ser felices, sí o sí, y cuando su pareja les deja o pierden el trabajo, se vienen abajo. Ajá. El viernes que viene más de esto, porque también hay que tratar el insomnio. Esto da para hablar. Feliz fin de semana, que la pasen muy bien. Feliz fin de carnaval, domingo de piñata, sábado de piñata, todo. Chao. La semana que viene con el insomnio. Adiós.